Hoy les tengo un tema extremadamente interesante que son justamente las Null Vaults en Terra. Son las bóvedas secretas debajo del Palacio Imperial donde guardan las abominaciones más terroríficas de la edad oscura de la tecnología y de hecho otras más. En las profundidades de Terra, ocultas bajo la superficie sagrada del mundo del trono, se encuentran bóvedas y prisiones selladas desde hace milenios. Son cámaras ancladas con dispositivos anuladores psíquicos y campos de vacío disforme. Son el destino final de artefactos prohibidos, entidades inmortales y conocimientos heréticos que jamás deben ver la luz del día. Su mera existencia es materia de susurro en el Sanctorum Imperialis y pocos registros oficiales las mencionan abiertamente, pero hay suficiente información como para hacer un video. Soy Crazy Jewel transmitiendo desde el búnker y para traer información precisa y verificada encontrarán una lista de fuentes en la descripción. Ahora bien, las celdas oscuras bajo el Palacio Imperial. Ubicación y custodia. Ocultas en un subnivel abismal del Palacio Imperial, las celdas oscuras, conocidas antes de la herejía como bóvedas de Rayton, constituyen una de las subdivisiones más secretas y prohibidas de Terra. Solo los custodes, que son la élite, de hecho la élite de los custodes, que son los Shadow Keepers, que son como custodes pero en vez de dorado tienen más bien color negro en sus armaduras, patrullan sus pasillos y montan guardia eterna ante portales bloqueados con runas y campos que anulan psíquicos. Ni la luz ni el sonido escapan de esas celdas olvidadas y aún así el aire está cargado de un pavor tangible. Incluso los poshumanos, Adeptus Custodes, famosos por su temple, sienten un constante filo de inquietud en esos corredores donde la sombra parece tomar vida. Hay contenido confirmado y esto es canon, lo cual es relevante porque en estos temas hay mucha teoría dando vuelta pero poca información canon. La cuestión es que según el canon, según los registros del Codex Custodes de octava y novena edición y otros textos de hecho, en las celdas oscuras se custodian horrores anteriores a la era del Imperium, reliquias de antes de la era de los conflictos incluso, con el potencial de aniquilar la cordura de la humanidad e incluso provocar la caída del Imperium si fueran liberados. Sí, así de peligrosas son estas cosas. Estas cámaras sirven para mantener a raya terrores arcanos que no pueden ser destruidos, solo encarcelados por toda la eternidad. Entre las amenazas confirmadas figuran tanto entidades como artefactos, demonios sin nombre, máquinas prohibidas y objetos malditos. Por ejemplo, los archivos mencionan la serpiente del ocaso, la devoradora de dioses, la última singularidad y otros apodos crípticos que designan prisiones activas. Incluso se afirma que cierto artefacto tecnológico recuperado de estas bóvedas permitió a los puños imperiales reparar parcialmente su nave fortaleza Phalanx, insinuando que hasta los restos de la edad oscura de la tecnología reposan allí. Ningún detalle concreto de estos objetos ha sido revelado oficialmente, es decir, el canon mantiene deliberadamente la ambigüedad sobre la naturaleza exacta de estos objetos y creo que por eso es tan interesante y por eso es tan divertido explorarlo. Hay protocolos de seguridad. Las celdas oscuras están aseguradas con cerraduras rúnicas, cerrojos de vacío, múltiples escudos psíquicos y círculos de contención sancionados por los tecnosacerdotes. Un centenar de custodes Shadow Keepers patrullan permanentemente las galerías silenciosas, listos para responder a cualquier anomalía. Se sabe que existe incluso una entrada de servicio denominada Puerta de los Engranajes, utilizado por selectos tecnoadeptos del Mechanicus para mantener la tecnología arcana que sustenta estas prisiones. Solo estos técnicos y solamente estos técnicos y los propios custodes conocen los rituales para desactivar la protección y abrir los sellos. Ningún intruso podría penetrar y desencadenar alguna catástrofe. Según los textos, ni siquiera la Inquisición puede acceder libremente. Deben solicitar permiso y supervisión de los custodes para aproximarse siquiera a estas profundidades, lo cual es prácticamente inaudito. Rupturas y respuestas. Durante 10.000 años, las celdas oscuras cumplieron su función imperturbadas, pero con la apertura de la Gran Fisura en el milenio 42, algo cambió drásticamente. Los informes describen que varias celdas se encontraron repentinamente vacías
tras el desgarro de la disformidad, tras la cicatriz maledictum. Las entidades y artefactos antes contenidos habían sido arrastrados por algún tipo de fuerza impía, liberados de sus candados sin que mediara intervención humana. Peor aún, los custodes de guardia en estos sectores aparecieron muertos, lo que sugiere que la ruptura pudo conjurar fuerzas capaces de burlar incluso a los protectores Terawatt establecidos por el emperador antes del desastre. Los Shadowkeepers recibieron autorización para salir de Terra por primera vez en milenios, formaron grupos de cacería que participaron en misiones secretas para recuperar o destruir las criaturas y objetos escapados antes de que sembraran su maldad en la galaxia. Esta movilización sin precedentes en el milenio 41 es un hecho confirmado del lore reciente del Codex Adeptus Custodes octava edición, enfatizando la gravedad de lo que yace en esas bóvedas. Y sí, evidentemente, si la Cicatrix Maledictum produce algo que hace que se pueda salir de estas bóvedas, y de hecho lo que sale de estas bóvedas, que son básicamente indestructibles y que mantienen entidades y objetos ocultos y atrapados durante 10.000 años, se rompen y encima pueden masacrar custodes, imagínense el nivel de poder que tienen estas cosas. Hay ambigüedades y misterios. El trasfondo deliberadamente no confirma la identidad de muchas de estas amenazas. Se rumorea en la comunidad que algunas podrían ser fragmentos de inteligencia de la era de la tecnología, incluso un hombre de hierro capturado, demonios mayores encadenados por el propio emperador durante la unificación o reliquias sinos de poder cataclísmico. Un nombre en particular, el sujeto 11, aparece en los listados, alimentando teorías de que quizás un primarca perdido o un experimento genético aberrante yace encerrado, pero esto es pura especulación, no sostenida por fuentes oficiales. Digamos, el sujeto 11 sí está, pero no sabemos qué miércoles es. El canon sí establece que antes de la herejía, estas celdas eran conocidas como las bóvedas de Rayton, y que un destacamento especial de custodes, los guardianes de Rayton, la custodiaba en secreto. Existen indicios narrativos de que durante la herejía ocurrió un incidente oscuro. Algunos guardianes de Rayton habían sucumbido a la locura o la corrupción, llegándose a matar entre sí tras contener cierto mal primordial. Este detalle proviene de textos de Forge World y es parcialmente contradictorio, o al menos no se ha vuelto a mencionar en la continuidad principal del canon. En todo caso, Games Workshop mantiene intencionalmente nebuloso los horrores exactos que esconden allí, alimentando la atmósfera de intriga y terror cósmico. Pero yo creo que lo relevante de mencionar en este tema es que, evidentemente, lo que se encuentra en estas celdas puede masacrar custodes, puede volver loco a los custodes, lo cual es absolutamente inaudito. Es decir, es muy difícil volver loco a un custodes. Y bueno, evidentemente, si son cosas que pueden salir al universo y destruir al Imperium mismo, evidentemente el nivel de poder que tienen es monstruoso. Pero es todo especulación, porque nunca hablan de qué son exactamente estas cosas, pero en algún momento se ha mencionado alguna idea de lo que podrían llegar a tener estas celdas, o de lo que podría llegar a pasar si sale algo de estas celdas. Así que quién sabe, puede haber demonios monstruosos, dioses estelares o incluso hasta Greta Thunberg podría estar ahí, lo cual sería extremadamente peligroso si saliera y tratase de arreglar Terra. La cuestión es que bajo las profundidades del palacio yace una cámara legendaria de carácter muy distinto, algo que se llama la bóveda de los orígenes. A diferencia de las prisiones custodiadas por los custodes, estas bóvedas son un archivo secreto donde la eclesiarquía atesora conocimientos peligrosos y textos primigenios en estasis. Es básicamente, de acuerdo a las fuentes oficiales pero antiguas, de Códex de segunda edición de las Hermanas de Batalla y el RPG Dark Heresy, la bóveda de los orígenes es un recinto ubicado a varios kilómetros bajo tierra, formado por interminables pasillos polvorientos llenos de generadores de estasis. Estas máquinas crean campos temporales detenidos para conservar los documentos antiquísimos que de otro modo se desharían en polvo al contacto con el aire.
Este es uno de los lugares más secretos e inaccesibles del Imperium. Solo el personal eclesiárquico de más alto rango conoce su existencia, y aún entre ellos no todos saben su ubicación exacta. De hecho, se cita que ha habido eclesiarcas líderes de fe imperial que ignoraban por completo la existencia de esta bóveda, mientras que otros que lograron descubrirla fueron denegados al interior o básicamente no les dejaron entrar. La entrada a sus cámaras no está bajo la autoridad directa del eclesiarca de turno, lo cual es revelador. Su custodia trasciende la jerarquía común del Ministorum. Es decir, estos documentos son tan secretos que creo que ni siquiera nadie sabe quién puede permitirte entrar a estos lugares. Unos piensan que es uno, otros piensan que es otro, pero es tan secreto todo y tan desconocido que la gente simplemente no tiene ni idea de qué es lo que está pasando. Probablemente encontremos cosas como información de armas extremadamente poderosas que no sabemos manejar, información de razas extremadamente ocultas que destruirían la galaxia si llegasen, o tal vez información como quién es Alfarius. Quién sabe, tal vez lo podamos encontrar en esos lugares. La cuestión es que, contenida dentro de los orígenes, digamos dentro de la bóveda de los orígenes, ahí está, se preservan manuscritos originales del credo imperial, los textos fundacionales de la fe del emperador como dios, así como conocimiento prohibido desconocido para el resto del Imperium. Se mencionan específicamente testimonios de primera mano de eventos catastróficos como la herejía de Horus, la era de la apostasía y otros miles de tragedias históricas. En las bibliotecas más recónditas y escondidas de las ya bibliotecas recónditas y escondidas, reposan los secretos más tempranos de la humanidad, solo revelados a los más altos dignatarios eclesiásticos. Estos podrían incluir verdades incómodas sobre primarcas, registros sin censura de los actos de los santos del Imperium o incluso datos de la época preimperial contrarios a la doctrina actual. Por ejemplo, es plausible, aunque no confirmado, que guarden allí copias de el Lectitio Divinitatus original del Lorgar o el diario de Malcador el Sigilita. Ahora, seguridad de acceso. La bóveda está envuelta en un secretismo casi místico. Se susurra que existe una antiquísima orden de centinelas cuyo origen se ha perdido en la niebla del tiempo, encargada de permitir o denegar el acceso a estas cámaras. Como ven, ni siquiera se sabe quién puede permitir o denegar el acceso a la cámara esta. En otras palabras, la bóveda de los orígenes se protege a sí misma mediante guardianes secretos que responden a votos ancestrales. Ni siquiera la Inquisición ha logrado tener paso franco. Y voy a aclarar porque tal vez los confundí un poco. Es diferente a lo que son las bóvedas oscuras o las bóvedas negras, que también son conocidas como las celdas negras porque ahí se encarcelan cosas. Esto es algo que también está debajo del Palacio de Terra, pero se llama bóveda de los orígenes y es algo diferente. Quiero aclarar porque en este punto me doy cuenta de que tal vez los pueda haber confundido un poco el tema. La cuestión es que, como dije, ni siquiera la Inquisición ha podido entrar y se prohíbe la entrada a casi cualquiera que, bueno, tenga un afán por encontrar la verdad, porque a veces la verdad puede destruir el pasado glorioso de la eclesiarquía. Este detalle es canónico y notable, ya que la Inquisición suele tener autoridad absoluta, lo cual implica que los clérigos temen que un examen inquisitorial revele contradicciones en la narrativa divina del Imperium. Por ejemplo, registros auténticos de la era del emperador que no concuerden con la versión de la iglesia. Es decir, hay información en este lugar que podría desbaratar los orígenes fundacionales del Imperium a términos de filosofía, ideología y teología. La bóveda de los orígenes permanece activa y custodiada en el milenio 41, aunque su mención es muy escasa en la literatura contemporánea. No se han reportado incursiones ni violaciones conocidas. Su protección es principalmente administrativa y esotérica más que militar. A diferencia de las celdas negras, aquí no hay criaturas que puedan escapar, sino ideas que podrían propagarse. El peligro que encierran es básicamente la verdad. Pruebas documentadas de que, si fueran divulgadas, digamos, podrían estremecer los cimientos del culto imperial. El canon no reporta contradicciones mayores respecto a esta bóveda. Su existencia encaja con la secretividad típica de la eclesiarquía tras la era de la apostasía. Pero por supuesto hay teorías de la comunidad. Algunos aficionados especulan que la bóveda de los orígenes podría contener textos tan heréticos como una copia del libro de Lorgar completo.
o incluso el testimonio de algunas personas contando la herejía desde otro punto de vista. También se teoriza sobre la posibilidad presencial de tecnología de almacenamiento de conocimiento de la edad oscura o máquinas cognitivo-espirituales. Sin embargo, no hay confirmación oficial de que nada de eso, digamos, sea verdad. Todo lo que sabemos con certeza proviene de las escasas fuentes que mencioné como canon, y estas ya de por sí nos revelan una verdad bastante apasionante e interesante. En Terra hasta la historia se encierra bajo llave, es decir, en muchos casos lo más relevante de estas historias es que hay conocimiento prohibido que podría destruir al imperio o hay monstruosidades ocultas que podrían destruir al Imperium. La fortaleza de la Inquisición en la Antártida. Porque sí, estamos hablando de varios puntos de Terra diferentes. En el extremo opuesto del globo terráqueo, bajo los hielos perpetuos del Polo Sur, Antártida, se oculta la fortaleza de la Inquisición. Este complejo subterráneo es la sede central de la Inquisición en Terra y otro ejemplo de Null Vault, que en sí, esto es un tema porque las celdas negras en sí son las celdas que contienen estos prisioneros que mencioné al principio. Pero también se confunden con muchos otros temas y muchas otras mazmorras ocultas que ocultan información. Por eso estoy mencionándolas todas, para que sepan que hay una diferencia, aunque en general a todas se las llama Null Vaults o se las llama celdas negras, aunque en muchos casos no estén encerrando a nadie, pero en muchos casos a todo esto se lo llama celdas negras. Y es un conjunto que no solamente están bajo el palacio, sino a veces en otros lugares o ligeramente desfasadas de la posición del palacio. La cuestión es que la Inquisición también tiene 1. La fortaleza inquisitorial es enorme y laberíntica, extendiéndose bajo el hielo polar durante kilómetros. Se ha construido con un único propósito: aislar totalmente todo lo que contenga. Sus cámaras están fuertemente protegidas con dispositivos de amortiguación psíquica y campos de anulación. Esto significa que cualquier manifestación de poder disforme o lectura psíquica dentro de los muros es bloqueada al instante. En efecto, la base entera es un espacio nulo, donde los psíquicos no pueden percibir ni actuar. Solamente miembros autorizados de la Inquisición pueden entrar allí, y eventualmente algunos prisioneros especiales son retenidos. Creo que entendieron las comillas ahí. Creo que no tengo que hacer las comillas ni describírselas cuando digo la palabra de esta manera. Especiales son retenidos en sus profundidades. Gobernanzas y secretos. La gestión de la fortaleza recae en el alto cargo rotatorio que tiene como el castellano, básicamente un inquisidor de nivel superior que cambia cada año. Esta política de rotación anual, citado en los registros imperiales, se diseñó para impedir que ningún individuo o facción inquisitorial se apodere permanentemente de la instalación. La Inquisición, dividida en múltiples hordos y facciones a menudo rivales, reconoció que esta sede debería permanecer neutral y sin caer bajo la influencia prolongada de nadie. Por ello es sustituido este castellano rutinariamente antes de que pueda establecer una base de poder. Ni siquiera los inquisidores tienen entrada libre, se requiere invitación formal para visitar la fortaleza, lo que subraya su aislamiento incluso dentro de la propia Inquisición. Pero, ¿qué guarda este bastión helado? Principalmente conocimiento prohibido y detenidos prioritarios capturados por la Inquisición. Dado el secretismo, no abundan detalles públicos, pero extrapolando la función de otras fortalezas Ordo en planetas distantes, es lógico suponer que allí se archiven informes peligrosos, por ejemplo, evidencia de cultos internos en Terra, objetos requisados por los inquisidores que no deberían destruirse aún, e incluso prisioneros de alto valor. Renegados imperiales, demonjos capturados, xenotecnología para estudio, etc. El hecho es que está tan aislado que sugiere que algunos interrogatorios y contenciones a largo plazo se llevan a cabo allí mismo. Sin embargo, hay ambigüedades, porque a pesar de estar mencionada en fuentes enciclopédicas, la fortaleza de la Inquisición no ha sido protagonista de eventos mayores en novelas principales. No se registra ninguna contradicción importante sobre ella simplemente porque es poco detallada en el canon. Lo que sí se destaca es su condición de zona en blanco, digamos, psíquicamente hablando. Básicamente es un lugar donde no puede haber poderes psíquicos, lo cual es complicado hasta de entender porque si funcionase como una nulidad psíquica sería imposible para los psíquicos entrar a este lugar, así que hay que ver qué tipo de anulación
se produce en este lugar. Y la menciono, digamos, porque esta fortaleza bajo la Antártida es un lugar relevante a términos de esas cámaras ocultas que se encuentran en Terra. Sin embargo, es muy poco conocida, es muy poco sabida por la gente que estudia el lore de Warhammer 40.000. No se suele mencionar porque falta muchísima información, como pueden ver. La cuestión es que, en resumen, la fortaleza inquisitorial antártica es un recordatorio de que Terra, o en Terra, hasta la Inquisición, oculta cosas de sí misma, con compartimentos estancos donde el secreto reina. Es un verdadero Null Vault, o una celda negra, si la quieren llamar así, institucional, un lugar de silencio, intriga y vigilantismo paranoico acorde a hitos de la Inquisición. Pero ahora les traigo algo que incluso es más oculto, que es la prisión de Blackstone en la torre de Hegemon. Dentro del propio Palacio Imperial, en la zona del Inner Palace, existe una prisión especializada conocida como Blackstone Prison, que es básicamente una prisión de piedra negra. No es tan famosa como las celdas oscuras o como las celdas negras, pero desempeñó un rol importante durante la Cruzada y la herejía y continúa siendo relevante en el milenio 41. La Blackstone Prison es en realidad un anexo fortificado de la grandiosa Torre del Hegemon, el centro de mando de seguridad de los custodes en Terra. Su construcción es única, está hecha del mismo material, Blackstone, también llamado Noctilit o piedra negra, que básicamente tiene propiedades antipsíquicas excepcionales. Las paredes de la prisión, al ser de este material, están cargadas negativamente y anulan la energía psíquica en su interior, creando un entorno ideal para encarcelar a psíquicos poderosos o descontrolados. En efecto, un brujo o astrópata encerrado en una celda de Blackstone quedaría desconectado de la disformidad, incapaz de usar sus habilidades ni de ser localizados por entes del Warp. Por lo tanto, este lugar ha sido básicamente utilizado para encerrar psíquicos traidores durante la herejía de Horus. Por eso digo que es un lugar relevante, pero también poco mencionado y que mucha gente ni siquiera sabe que existe. Pero ahora quiero hacer una salvedad para aquellos que conocen un poco más del lore y entienden, digamos, de estos temas. Quiero comentarles algo que muchas veces se confunde, porque mucho antes de que existieran las celdas oscuras o las Black Cells, tal como las conocemos, Terra ya contaba con otras prisiones legendarias. Y básicamente se llamaba esta prisión la bóveda, por lo cual es bastante confuso porque se pierde mucho en las traducciones, porque muchas traducciones se traducen como lo mismo, todas son celdas o todas son bóvedas, así que esto confunde a la gente, pero en muchos casos se confunden en sí las celdas negras, llamémoslas, o las celdas negras de conocimiento, que también son bóvedas, si las confunde con estas otras celdas a las cuales se las llama la bóveda, que básicamente en los textos de la herejía se llamaba así, y se trata de un inmenso complejo carcelario construido en las montañas himalayas y destinado a encerrar a los peores criminales de la antigua Terra e Imperio. A diferencia de otras instalaciones, esta era una prisión convencional y su propósito era confinar individuos, pero era excepcional en su arquitectura y en los presos que albergaba. Lo que quiero decir con esto es que esto es básicamente antes, digamos. Son prisiones, pero es como una prisión de máxima seguridad para presos de Terra o durante la retoma de Terra por parte del emperador, y están construidas bajo el Himalaya, que es justamente donde se encuentra el Palacio Imperial. Sin embargo, esta es una prisión convencional y en muchos casos se piensa que estas son las celdas negras, pero en realidad no lo son, y tampoco son bóvedas de conocimiento arcano que pertenecen a la Inquisición o a la Eclesiarquía. Son cosas diferentes, así que para resumirles este tema se los voy a decir así. Tenemos las celdas negras, vamos a llamarlas así, celdas negras, que son utilizadas por los custodes para encerrar terrores horrendos de la galaxia o de la edad oscura de la tecnología, que tienen ítems, elementos, artefactos y criaturas que podrían destruir básicamente al Imperium. Las custodian los custodes. Estas son las celdas negras. Después tenemos bóvedas, que es la bóveda de los orígenes, que es de la Eclesiarquía, donde tienen textos que podrían ser tan heréticos que podrían destruir la creencia de lo que es el Imperium de por sí. Después tenemos en la Antártida el lugar secreto de la Inquisición, donde se guardan secretos de la Inquisición y que está muy poco explicado. Después también tenemos una prisión especial de los custodes donde encierran a psíquicos y se utilizaron
psíquicos se encerraron a psíquicos durante la herejía de Horus, que está completamente hecha de piedra negra, pero esto es más bien para psíquicos y es relevante, digamos, que es bastante similar a lo que pasa de la Inquisición. En la Inquisición no se puede hacer poderes psíquicos y en el caso de la celda esta de los custodes se prohíben los poderes psíquicos por la piedra negra que se utiliza. Todas estas son cosas diferentes y separado de eso tenemos algo como la bóveda, que es justamente una superprisión de máxima seguridad, pero para presos más convencionales. Y de hecho hay muchas otras cámaras que se encuentran bajo tierra que no voy a mencionar en este video porque son un montón de cámaras más, pero que no son tan relevantes para el lore. En este caso, estas que mencioné sí se han nombrado durante el lore y pueden llegar a ser relevantes e interesantes para estudiar. El resto no tanto. Así que como conclusión, las profundidades de Terra encierran una plétora de recintos clandestinos donde el Imperium encierra todo aquello que teme o no puede destruir. Cámaras de contención absoluta como las celdas oscuras o las celdas negras, archivos intemporales como la bóveda de los orígenes, bastiones silenciosos como la fortaleza inquisitorial en la Antártida o la prisión de Blackstone, e incluso reliquias de la herejía hay un montón de otras celdas que conforman un conglomerado que es un mapa secreto de horror bajo los pies de Terra. El canon proporciona piezas de este puzzle, aunque a menudo envueltas en misterio premeditado. Donde el canon calla, la imaginación de la comunidad ha volado libremente, pero es crucial distinguir la realidad oficial de las meras conjeturas. Sabemos con certeza que existen terrores bajo el palacio cuyo escape podría significar el fin de la humanidad, y que por 10.000 años fuerzas leales han montado guardia para impedirlo. Esta es la verdad escalofriante que no admite duda, pero también es que el Imperio en su dogmatismo oculta conocimientos que podrían ser liberados, y si fueran liberados lo condenarían a sí mismo, sellándolo bajo el cerrojo eclesiástico, en este caso para evitar que salgan. Terra es a la vez santuario y cárcel, la bóveda final donde reposan los triunfos y los monstruos de la historia humana. En última instancia, el estudio de todas estas bóvedas de Terra nos revela una faceta intrigante del Imperium, su disposición a esconder los miedos más profundos antes que enfrentarlos. Quizás en alguna futura crónica, cuando lo que no debería existir salga a la luz, conoceremos la totalidad de estos secretos, pero hasta entonces creo que con este informe combinamos lo que sabemos y se advierte, digamos, de lo que solo podemos susurrar, la posible destrucción del Imperium de una forma u otra. Y es únicamente el emperador el único que conoce todas las llaves y que nos proteja del día en que se abran estas bóvedas. Y espero que les haya parecido de utilidad a pesar de la ambigüedad del video, porque todos estos temas son extremadamente ambiguos, deliberadamente diseñados así por Games Workshop para que nosotros hablemos del tema. Pero déjenme en los comentarios si tienen más información o qué es lo que piensan que podríamos encontrar debajo del Palacio de Terra en esas bóvedas, además de a Greta Thunberg. Tal vez hay alguna otra cosa como Michael Jackson escondido o Bill Cosby, quién sabe. Puede haber un montón de temas, me gustaría que me lo digan en los comentarios. Y ya que estamos con temas de intriga y cosas ocultas, los voy a dejar con el misterio de las estrellas Ghoul, que es uno de los misterios que por alguna razón más llama la atención de la comunidad, lo que pasa alrededor de estas estrellas y de que todo lo que entra no sale. Les dejo el video a continuación. De momento, mis queridos hermanos, gracias por estar ahí. Paso a retirarme. Hard Dark and Gore y nos veremos la próxima.